Buenas tardes, licenciada. El día de hoy voy a tocar puntos esenciales para que la empresa pueda detectar en tiempo cuáles son los problemas que pueden llegar a tener de manera interna y así abordarlos en el momento justo, todo con el fin de poder tener un buen servicio, un producto de alta calidad o ya sea también servicio, ¿verdad? Adicional a ello, también quiero tomar en cuenta que muchas de estas etapas se pueden realizar con una buena planificación, realizando análisis correctos, verificando el tipo de mercado, todo con el fin de poder abordar el problema en el tiempo correcto y así poder tener el éxito que la empresa necesita. Ok, ¿cómo plantear correctamente un problema empresarial? Los puntos claves que yo utilicé fueron identificar de primero el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que no nos está funcionando, ya sea dentro del producto o dentro del proceso de producción o incluso de la organización? Esto con el fin de determinar cuál es el punto raíz y así con ello poder validar y evaluar cuáles son las soluciones que podemos llegar a tener, analizar las causas que lo originan, ¿verdad? Esto más que todo es para poder ver por qué se está ocasionando el problema, desde qué momento se empezó a dar y cuál fue la circunstancia, y también ahí también podemos validar cuáles ha sido de manera cuantitativa, cuánto ha sido la pérdida, ¿verdad? Ya que muy probablemente el problema ya tenga un tiempo estimado atrás, ¿verdad? Definir el impacto de la empresa. Acá también es una parte muy fundamental el poder ver cuánto económicamente está afectando a la empresa y también en qué nos está afectando dentro del producto y servicio, ya que recordemos que también si es un proceso de producción y si tal vez es un proceso de manera incorrecta que se está realizando al momento de ejecutar la producción del producto, tenemos que ver qué impacto eso va a tener, ¿verdad? Si necesitamos obtener más maquinaria o si necesitamos tener un poquito más de personal o capacitar el personal que ya tenemos, o tal vez el problema también puede ser que no se están comprando los insumos necesarios o los correctos para poder realizar el producto de alta calidad. Cuantificar los efectos económicos. Esta es una parte que también tenemos que realizar en análisis de la empresa. ¿Cuánto asciende las pérdidas que hemos tenido en el tiempo que se vio el problema o en el que se sigue dando, ¿verdad? ¿Qué tanto nos ha impactado de manera económica? Ya que recordemos que a veces muchas empresas cuando no detectan el problema a tiempo o no plantean o no son visionarios de qué tanto nos puede llegar a afectar, aquí puede ser hasta el fracaso de la empresa, ¿verdad? Un retiro total de todos los productos y servicios, o en el momento en que se llega al problema, pues ya no va a ser fácil poder darle solución. Entonces toca cerrar la producción o toca cerrar la empresa en sí, ¿verdad? Podemos llegar hasta ese punto. Proponer alternativas de solución viable. Esto más que todo es poder, ¿verdad? Después de haber realizado todo el tema de análisis, validación de procesos, verificar y detectar de dónde está el problema, poder realizar propuestas que no detengan ya sea la producción o el servicio que estamos brindando, ¿verdad? Todo con el fin de poder ir sanando el problema que tenemos dentro de la empresa y así también poder ir notando que puede haber una reducción de la pérdida que en su momento pues llegamos a tener. Preguntas básicas para poder plantear el problema empresarial. Las claves que utilicé, ¿verdad? Es qué ocurre, por qué ocurre, cuáles son las causas, cuánto nos afecta y cómo solucionarlo. Todos estos van enlazados, ¿verdad? Desde un análisis principal de cuando se detecta el problema, es validar qué ocurre, o sea, qué es el proceso el que está mal. Ya sea se está dando un mal servicio, se está haciendo una mala producción, no se está capacitando al personal, eh, X o Y razón, ¿verdad? ¿Por qué ocurre? Aquí ya puede venir porque no tenemos la maquinaria suficiente, porque no tenemos al personal capacitado de manera correcta. eh, ¿Cuáles son las causas? Podemos decir, bueno, es que tenemos también un sobredimensionamiento de órdenes. En mi caso, pues que trabajo para una empresa que importa y exporta vehículos, pues tenemos una alta de órdenes que no se pudieron detectar en tiempo o que no se validaron. Entonces, eso también como personal a nosotros no nos permite ocuparnos de todas las órdenes, entonces dejamos de lado el servicio al cliente, ¿verdad? ¿Cuánto nos afecta?
pues cuántos clientes podemos llegar a perder por no prestar ese servicio o esa atención al cliente que el que está buscando, ¿verdad? El no darle el seguimiento a sus órdenes, el no ver las descargas completas, ya que también eso nos puede ocasionar, perdón, reclamos y eso al final, pues ya es un segundo problema que puede ocurrir y que nos va a dar una pérdida económica a la empresa, ¿verdad? En cuanto nos afecta. ¿Cómo solucionar? Es ya buscar las alternativas, ¿verdad? Tal vez capacitar más personal, contratar más personal por temporada alta y capacitarlo para que pueda brindar un buen servicio al cliente y también tener personal de descarga para que también pueda estar al tanto de los vehículos que se descargan y con ello evitar reclamos a futuros. Como ejemplo, puse los 10 casos que yo encontré dentro de la empresa. Planteé los 10 problemas, ¿verdad? Que es mucha acumulación de vehículos en el puerto. Nosotros actualmente, pues sí tenemos una alta, tenemos temporadas a veces altas o a veces bajas que sí son detectables. Y cuando es así, pues en puerto se acumulan demasiados vehículos que no se coordinan en tiempo hacia los contenedores. Y esto también nos afecta a nosotros en temas de que no estamos cumpliendo con el tiempo de descarga de nuestro cliente, de que el vehículo salga de Estados Unidos hacia los destinos, porque nuestro tiempo es de 2 meses aproximados y esto puede llegar a ocasionar hasta 3 meses, lo cual definitivamente va a generar una molestia en el cliente. Y adicional a esto, tenemos las yardas saturadas y a veces nos ha tocado alquilar yardas externas para poder seguir y, llevando los vehículos, ¿verdad? Que eso es un gasto adicional que no está contemplado. Em, el segundo problema que se dan son los errores en la documentación de exportación. Esto es porque no se valida en tiempo, no se verifica la documentación, no hay una persona específica que pueda validar todo este tipo de información para poder ver que la documentación no tenga errores de digitación, que la documentación vaya completa. Entonces, al momento de declarar, ya sea en aduana de Estados Unidos o acá en Guatemala, definitivamente eso va a generar un retraso aproximadamente de 15 días en lo que la papelería se rechaza, llega nuevamente a nuestras yardas principales y posteriormente hay que esperar la comunicación con el cliente y ver si el cliente tiene el papeleo correcto, cuando desde el inicio se puede haber filtrado si el vehículo cumple con toda la documentación. Pero a veces por la misma acumulación de vehículos, entonces el trabajo se sobredimensiona y no se toman en cuenta este tipo de tal vez pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en temas de tiempos también. El retraso también en el traslado a puertos, esto también es parte siempre principal de la acumulación de vehículos en el puerto, ya que nos retrasamos en estar mandando los vehículos a los contenedores para que las navieras también entremos en cola. Recordemos que nosotros no somos el único cliente hacia las navieras, que hay mucha más competencia dentro del mercado, tanto en Centroamérica como acá en Guatemala. Entonces nosotros tenemos que coordinarnos y planificar de manera correcta para que este traslado a puertos pues no sea más de lo que tenemos planificado, porque recordemos que la afectación que vamos a tener siempre va a ser la descarga acá en los destinos, ¿verdad? Siempre diciéndole al cliente, le vamos a dar 2 meses, pero definitivamente a veces podemos llegar a tener hasta 3 meses por este tipo de detalles. Otro factor que tenemos es daños durante la carga. Nosotros sí contamos con personal dentro del puerto para que pueda validar cuando se cargan los vehículos a los contenedores, ya que recordemos que los vehículos son cargados únicamente por las navieras, no por nosotros, pero sí tenemos personal que pueda validar. Pero cuando hay un sobredimensionamiento de vehículos, la persona pues no se da abasto. Entonces aquí considero yo que es una parte muy fundamental porque si en el momento que se cargue y de que la naviera no cargó de la manera correcta con los espacios justos dentro del contenedor, esto pues definitivamente como venimos en flete marítimo va a tener un daño, ¿verdad? Y sin duda pues los clientes acá van a reclamar y nosotros como empresa pues tenemos que ponernos al frente de poder mm, como responder por esos daños que pueda llegar a tener, dice el vehículo, su moto, la carga especial que pueda llegar a tener. Entonces, creo que esa parte también es algo que nos marca y nos ha estado dañando en el tema de reclamos. Y recordemos que nosotros, bueno, en tiempos de naviera, la naviera únicamente toma un reclamo de un mes a 15 días. Entonces, eh, y nos hace responsables de no tener personal verificando la carga, ¿verdad? Entonces, al final recordemos que el puerto, aquí en un puerto se pone dentro de 2 meses a tres, dependiendo de cómo venga el viaje. Entonces, ahí ya va a ser imposible nosotros poder recuperar con la naviera y eso ya significaría una pérdida y un costo que tenemos que asumir.
La mala comunicación con los clientes, sin duda, creo que esa es una parte fundamental que muchas empresas deben de cuidar, no solo en la que yo laboro, sino en la mayoría de empresas, ya que el servicio al cliente hoy en día se ha perdido mucho, ¿verdad? Incluso podemos ver, ir a como que a cadenas rápidas de restaurantes y esa empatía que tienen de no comprender al cliente, de no empatizar, pues es una parte que se pierde. Y a veces las personas prefieren pagar un costo un poquito más alto, pero que la atención sea mejor, ¿verdad? Costos elevados por inspección en aduaneras. Sin duda esto es algo que nos ha pegado mucho porque a veces son como contenedores seleccionados dentro de la aduana para poder ver cuáles se van a inspeccionar y estos pues dependiendo del tipo de carga que tenga el vehículo, pues así va a ser el costo que ellos cobren, ¿verdad? Esto lo podemos evitar cuando no ponemos como quejas porque no hubo una persona de carga, ¿verdad? Entonces, esto sí creo que es un poquito más manejable dependiendo de la carga que manejemos, pero sin embargo, pues también económicamente sí hay un porcentaje que nos pega. Y los reclamos al cliente, que esto también viene de los daños de la carga, ¿verdad? Sin duda, pues esto va ligado al reclamo 4 perdón, al problema 4 que esto pues los clientes reclaman cuando ya los vehículos vienen golpeados, les faltan las llaves o tienen alguna pérdida de alguna pieza, ¿verdad? Entonces, esto pudo haber pasado tanto en nuestra yarda como al momento de cargar, o tanto o también se puede dar al momento de descargar aquí en los destinos. La impresión correcta de BLs. Tenemos dos personas que están a cargo de las impresiones. Nosotros trabajamos tanto en Guatemala como en todo Centroamérica, entonces creo que la carga sí es bastante difícil. Sí debería de haber como que una persona adicional para poder hacer la verificación. Creo que son los problemas más recurrentes que podemos llegar a tener, pero por reducir costos, pues no se toma como que el poder colocar una sola persona y esto también no les permite como visualizar qué tanta pérdida podemos tener en la reimpresión de velas, ya que la reimpresión pues sí tiene un costo. La baja productividad en el patio de almacenamiento, ese es otro factor que tenemos porque dentro del almacenamiento pues tenemos poco personal, no tenemos tanta productividad con ellos y a eso asciende que el incremento de reclamos a los clientes pues aumente, ¿verdad? Y los costos por almacenaje, y son los storage. Esto parte puede ser del cliente y parte de nuestra empresa, porque nosotros tenemos, dependiendo del área de Estados Unidos, tenemos de 3 a 5 días para recolectar, pero también si el cliente hace una compra rápida y nos manda la orden 2 o 3 días después de haber hecho su compra, ese vehículo pues ya viene con almacenaje, ¿verdad? Que es algo que no nos corresponde asumir porque la factura ya viene vencida. Y en otros casos, pues definitivamente nuestros grueros externos, porque no trabajamos con grueros propios, por el hecho de que a veces tenemos diferentes rutas, entonces para nosotros es más factible y más viable poder tener grueros externos, entonces ellos se tardan, entonces nosotros sí tenemos como que esa parte de poder yo creería que aquí debería haber como de por medio un contrato o un compromiso con los grueros, porque muchas veces cuando los grueros tienen esa inconformidad de no querer asumir el storage, pues la empresa lo absorbe por el hecho de que son largas distancias, son yardas muy lejanas y no tenemos otros grueros, o también buscar la factibilidad de poder contratar o tener otras opciones y no solo quedarnos con un proveedor porque es el tener únicamente un proveedor, era como usted decía en clase, ¿verdad? Depender de ese proveedor y que en algún momento pues no quiera prestarnos ya un servicio y al final toda la operación de la empresa se cae, ¿verdad? Entonces, para mí estos son los principales problemas empresariales. Sin duda creo que todas las empresas van a tener de diferente forma. Creo que aquí más que todo es organización interna el mercado que nosotros manejamos, pues ya lo tenemos desde hace más de 20 años en experiencia. Creo que sí estamos muy bien posicionados, pero parte del liderazgo dentro de la empresa, pues le hace falta visión para poder detectar que estos pequeños problemas, si los sumamos, pues nos va a dar una cantidad bastante significante en el tema de pérdidas económicas para la empresa. Esto sería todo, licenciada. Le agradezco por su atención. Que pase buena tarde.